La semana pasada vimos la primera parte de este mensaje que vamos a ver hoy, la gran comisión de Jonás. Vamos a ver la segunda parte. Originalmente estábamos viendo 3 puntos: el monarca que comisiona, el mensajero que es comisionado y la misión que es comisionada. Por lo tanto, hoy vamos a terminar el punto 2, veremos el punto 3 en su totalidad y concluiremos con algunas observaciones acerca del personaje principal de esta historia, que es Dios. No es Jonás, no es la ballena. El Antiguo Testamento es teocéntrico, así como el Nuevo Testamento es cristocéntrico. Dios, Jehová, Dios, es el centro dinámico y unificador de este Antiguo Testamento. Y aquí vemos en la historia de Jonás que es Dios quien comisiona al profeta. Dice el versículo 1 de Jonás: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dios requiere y espera obediencia. El monarca comisiona. Fue el primer punto que vimos la vez pasada. Dios, el Rey del universo, es quien comisiona. La comisión es divina. Por eso la gran comisión que recibió Jonás era muy importante. Esto lo vemos en el versículo 1. De la misma manera, para nosotros, el ser comisionados con el Evangelio de Cristo es un privilegio, porque el monarca, el Rey del universo, nos confía el mensaje de salvación para predicarle a un mundo perdido. La comisión se recibe a través de la palabra de Dios y Dios espera que nosotros respondamos con obediencia inmediata a su llamado. Otra cosa que vimos en el mensaje pasado es que el monarca quien comisiona es Dios. Es Dios quien inicia estos esfuerzos evangelísticos. Él, Dios, es la autoridad que emite el Evangelio ofreciendo el perdón, trayendo juntos los conceptos de juicio y misericordia. Por tanto, el evangelismo y la soberanía de Dios van de la mano. Es el monarca, Dios, que comisiona a Jonás, que envía a su mensajero a evangelizar, porque es el monarca quien es el soberano, el único que puede ofrecer este perdón. Así que recordemos, el corazón de Dios late a un ritmo evangelístico. La soberanía de Dios, como les decía, y el evangelismo están entrelazados en bella armonía. Y lo que queda demostrado en esta historia de Jonás es que Dios es soberano en todos los en el ejercicio de su soberanía. La gran comisión dada a Jonás fue una comisión dada en pleno ejercicio de la soberanía divina. Eso fue un repaso del punto 1 que vimos hace 2 semanas. Y el segundo punto que estábamos viendo y no completamos en este mensaje es el mensajero comisionado. Aquí, en esta sección aprendimos que quien es comisionado con compartir el Evangelio ha recibido un don de Dios. Esto es un don dado únicamente a los hijos de Dios porque somos hijos de la verdad. Recuerdan que vimos Jonás, hijo de Amitai. Jonás, mensajero, hijo de la verdad. Jonás fue enlistado por Dios. La palabra del Señor vino a Jonás: levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. Al que Dios comisiona, Él lo prepara. Al que Dios comisiona, Él lo aparta. En el caso de Jonás vemos que Dios soberana y providencialmente hizo crecer al profeta en un ambiente y en un clima necesario para que fuera el hombre que él tenía que ser en el momento de que Dios quería usarlo. ¿Cuál era ese clima histórico? Lo vimos también un poco
hace 2 semanas, vimos que inmediatamente después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se dividió en 2 reinos. El reino del sur consistía de 2 tribus, Judá y Benjamín, y durante el reinado de Roboam, el reino del norte se rebeló, liderado por el rey Jeroboam. Y las 10 tribus del norte se unieron a esta revuelta. A partir de ese momento, el reino de Israel fue dividido en 2. El reino del norte, también llamado Israel, y el reino del sur, también llamado Judá. Así que Jonás, quien pertenecía al reino del norte, fue testigo de la apostasía del rey Jeroboam, quien erigió becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, lugares estratégicos del reino del norte, con el efecto de desviar el corazón, desviar los ojos del pueblo de lo que es Jerusalén, que era el lugar oficial donde tenían que adorar a Dios. Entonces desviaba los ojos de la gente del reino del norte, de Jerusalén y del templo. Pero a pesar de la maldad de este rey Jeroboam, a través de Jonás, Dios informa que Israel va a tener un favor de Dios. Dios intervendría para rescatarlos de la miseria, aunque no merecían, obviamente, su misericordia de modo alguno. ¿Les suena conocido? Es lo mismo que pasó con nosotros. Jonás profetizó sobre la gracia y la bondad de Dios hacia un pueblo desobediente. El profeta fue el instrumento para transmitir esta profecía. Y lo que esto nos enseña acerca del mensajero es que este mensajero es comisionado por Dios para ir a Nínive. Es que Jonás, más que ningún otro profeta de esa época, sabía que Dios es misericordioso, sufriente, bondadoso, incluso con aquellos que solo merecen su ira. Porque lo que vemos aquí, que cuando Jonás recibe la comisión de Dios de ir a Nínive, lo que el profeta ya tenía bien entendido es que Dios era un Dios de gracia y de misericordia. Pero también vimos en la primera parte del mensaje que todo mensajero que es comisionado por Dios también es entrenado por Dios. Y Jonás no fue un profeta sin experiencia. Dios ya lo había capacitado y preparado. Pero tristemente, Jonás nunca entendió el gran privilegio espiritual que él había recibido de estar involucrado en esta gran comisión dada por Dios de ir a Nínive, de alcanzar a estos ninivitas malvados con el perdón divino. Y muchas veces nosotros tampoco no entendemos este gran privilegio espiritual que hemos recibido como hijos de Dios de ir y alcanzar al mundo perdido con el Evangelio de Cristo. Así que, amados hermanos, que esto nos sirva a nosotros de advertencia, que no entender que estamos llamados a involucrarnos en la gran comisión es un error que va a atrofiar nuestros músculos espirituales. Como mensajeros comisionados por Dios, debemos salir del letargo de la pasividad, debemos salir y dejar el letargo de la siesta, de la desidia. Debemos tomar conciencia de que hemos sido llamados a participar de algo que tiene implicaciones eternas. No solamente para aquellos que vamos a alcanzar con el Evangelio, sino también para nosotros, que seremos recompensados por el Señor. La gran comisión a la que había sido llamado Jonás era un gran privilegio espiritual otorgado por Dios, quien está haciendo al profeta partícipe de la campaña evangelística más exitosa que se registra en el Antiguo Testamento. El mensajero que es comisionado, entonces, es entrenado por Dios. Y es lo mismo con nosotros. Y Jonás fue un hombre que tenía entendimiento. Él entendía y comprendía el propósito del Dios eterno. Y esta comprensión que venía de Jonás era porque él había obtenido bajo la influencia de esta escuela de profetas que había en Israel, donde se estaban formando los futuros siervos de Dios.
Estos jóvenes de las escuelas de los profetas eran jóvenes devotos que crecían con una conciencia de que habían sido destinados por Dios para alcanzar grandes cosas para la gloria de Dios. Estos jóvenes eran caracterizados por su lealtad a los profetas bajo los cuales estudiaban y con los que se estaban preparando. En otras palabras, hermanos, estos jóvenes estaban entrenando para llevar adelante la gran comisión de ese tiempo. ¿Cuál era? Bueno, ellos tenían que buscar que el mundo conozca el Dios verdadero, el Dios de Israel, a través de un buen testimonio de parte del pueblo de Israel, pero también ellos tenían la comisión dada por Dios de darle a saber al pueblo de Dios la verdad de parte de Dios, hablar la verdad del Dios de Israel a el pueblo de Israel. Muchas veces eso los hacía que la gente no los quiera. Y una de las marcas, de las características de estos profetas en entrenamiento, es que estaban convencidos del destino de su grandeza. Ellos, al ser partícipes de la obra a la que Dios los había llamado a participar, ellos lo hacían con esa especie de orgullo. Ellos sabían que estaban tomando parte de algo que tenía implicancias eternas, que tenía que ver con el Dios del universo. Y hermanos, es solamente cuando nosotros también estamos convencidos de que somos de Cristo y estamos en Cristo. Solamente cuando estamos convencidos de eso, del destino al que hemos sido llamados como cristianos, es solamente cuando tomamos conciencia de esa honra, de la comisión y la distinción y el privilegio que hemos recibido de ser confiados con esta gran comisión, que cuando las cosas van mal, que cuando en algún momento las cosas se ponen mal, entonces cuando las persecuciones acechen, los padecimientos se reproduzcan, el dolor se magnifique, el desaliento se haga presente diariamente, vamos a seguir adelante de todas maneras, porque tenemos claro qué es lo que se nos ha sido asignado, tenemos claro cuál es la meta que tenemos para alcanzar para la gloria de Dios. Vamos a seguir adelante porque hemos entendido el privilegio que tenemos de participar en esta gran comisión. Saber que formamos parte de esta inmensa tarea evangelística se convierte en la fuerza más grande de motivación de nuestras vidas. Saber que formamos parte de la gran comisión se convertirá en todo lo que necesitamos saber en tiempos de oscuridad y de estrés. Esta vida es pasajera y todo lo que hagamos para el Señor, participando en la gran comisión, tiene recompensa eterna. Ahora bien, esta gran comisión demanda que nos mantengamos obedientes a Dios. Y esta obediencia debe ser inmediata, constante y de tiempo presente. No vivamos de recuerdos. Esta gran comisión demandaba que Jonás no viviera de recuerdos, que él no podía vivir de eventos del pasado, sino que él debía demostrar obediencia a Dios en el momento. Y si creemos que podemos vivir de recuerdos, pensemos que el caso de Jonás el profeta nos muestra que a pesar de su preparación y ministerio pasado, luego falla estrepitosamente al desobedecer a Dios. No podemos vivir de recuerdos. Y esta es una seria advertencia para nosotros de que no vivamos dormidos en los laureles del pasado, sino que trabajemos arduamente en ser obedientes en lo que Dios nos pide hacer en el presente. Hay un autor, Sinclair Ferguson, que escribió lo siguiente, recordándonos acerca de esto. No nos durmamos en los laureles del pasado. Él dice, y cito, ningún privilegio pasado, ni todos los privilegios pasados juntos, ninguna obediencia pasada, ni la fecundidad en el servicio, pueden sustituir jamás la obediencia presente a la palabra de Dios. Las grandes bendiciones
solo traen fructificación presente cuando se encuentran con obediencia continua. Entonces, seamos obedientes continuamente. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Ahora bien, ya dejamos en claro que estar involucrados en la Gran Comisión es un privilegio debido a el monarca que nos comisiona. Dios nos está enviando. Este monarca que comisiona lo hace a través de su palabra. Nosotros lo vemos claramente en Mateo 28, 19 y 20. Lo hace a través de su palabra, esperando que nosotros respondamos con obediencia inmediata, porque Él es quien inicia todo. Y también acabamos de ver de que el mensajero que es comisionado es entrenado por Dios. Entonces, la pregunta lógica es, ¿por qué es que Dios nos tiene que entrenar para la obediencia? ¿Por qué es que Dios nos tiene que entrenar para la obediencia? Bueno, esto se debe simplemente a la realidad desafiante y complicada que la gran comisión de Jonás, tanto como la nuestra, tiene una meta definida. ¿Y cuál es esa meta definida? Tiene un claro objetivo. ¿Saben cuál es? Condenar el pecado. Condenar el pecado. Y eso hace que seamos odiados, nos pone en una situación de fragilidad, quedamos expuestos a la tentación de huir de la comisión que ha sido otorgada a nosotros. Así que es ahora que debemos darle una mirada a cuál es ese mensaje tan controversial que debemos darle al mundo. ¿Cuál es ese mensaje tan controversial que hemos recibido, que tenemos que compartir, que es tan controversial que nos va a hacer odiados y que muchas veces vamos a estar tentados de abandonar esa gran comisión? Y este es el tercer punto, el mensaje de la comisión. En todos los tiempos, hermanos, Dios entrena a sus mensajeros para que sean obedientes, para transmitir un mensaje que es controversial y contracultural. El mensaje de la comisión, les voy a mostrar dos cosas. Nos convierte en enemigos del mundo y nos convierte en la burla del mundo. No es para nada placentero. Entonces miremos el mensaje de la comisión. Jonás, él tiene que ir a Nínive. Al ir a la gran ciudad de Nínive, póngase en sus sandalias un poco. El profeta Jonás se enfrentaba a un gran desafío. Es verdad. Pero le quiero recordar algo. No es la primera vez en la palabra y no era la primera vez que un hombre de Dios tenía que enfrentarse contra un enemigo más grande, contra un enemigo más fuerte, contra un enemigo más peligroso. Por ejemplo, la comisión divina dada a Moisés hizo que Moisés tuviera que enfrentar al hombre más poderoso del mundo, al faraón de Egipto. David enfrentó a Goliat, el guerrero formidable y gigante de los filisteos. Eliseo enfrentó a los atemorizantes profetas de Baal. Y en el caso de Jonás, su gran comisión consistía en ir a la gran ciudad de Nínive y llamarla al arrepentimiento. Desde un punto de vista humano, una locura total, algo inconcebible. Jonás se enfrentaba a un enemigo intimidante y nadie, en su sano juicio, busca enfrentar a enemigos tan poderosos. Consideremos estos datos intimidantes acerca de la ciudad de Nínive y su grandeza que Jonás tuvo que enfrentar. Nínive albergaba el templo de Ishtar. Ishtar era una diosa asociada especialmente con el amor, la fertilidad, la tormenta, la guerra. Era una diosa falsa muy amada. Los llenaba de placer. Este templo dominaba la colina situada en lo que es el centro de la ciudad y medía aproximadamente, escuchen esto, de 300 a 150 pies. Impresionante.
Y como emplazamiento del trono de Ishtar, este templo estaba adornado por una serie de monumentos que lo hacían aún más espectacular, más impresionantes. Paneles, murales de alabastro que representaban cacerías de leones, en las que la ayuda de Ishtar a estos dioses ayudaban a los reyes a vencer a sus enemigos y los prevenían y los ayudaban a evitar el caos y el peligro. Y bueno, luego el tipo de templo que tenían, como lo que se llama zigurat, impresionante. Ahí tenía que ir Jonás, a un lugar que era temible, intimidante, que la gente amaba, que la gente no quería perder eso. Estos eran enemigos intimidantes, tenazmente idólatras, celosos de sus creencias y poderosamente, digamos lo que es militar y políticamente muy poderosos. Así que si de por sí la idolatría era intimidante, su crecimiento ostensible le hacía aún ser un enemigo más temible. Escuchen esto, dada la importancia de Nínive, había crecido en su importancia al punto de que se convierte en lo que es la residencia real, o sea, un lugar intocable, ¿no? Había un rey que se llama Salmanásar I, y esto es historia del 1273 al 1244 a.C. Esto provocó que la temible ciudad creciera a un tamaño intimidante. Su tamaño aumentó gradualmente con el tiempo y a principios o mediados del siglo VIII, que es cuando le toca ir a Jonás, cubría aproximadamente, escuchen esto, 1230 acres. Enorme. Si van conmigo a Jonás 3:3, les leo: Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Miren qué grande que era eso. Una circunferencia de unos 100 kilómetros, hermanos. Su tamaño y su importancia religiosa y política explican probablemente la decisión de que el rey Sennacherib la convirtiera en la capital del imperio a partir del año 705. Lo que estamos viendo es que a Jonás le tocó ir a algo que era intimidante. El mensaje de la comisión nos convierte no solamente en algo que digamos, somos enemigos del mundo, sino que también nos convierte en la burla del mundo. Escuchen esto. Tantas supersticiones manejaban la vida diaria de las personas. Por ejemplo, al verlo a Jonás, seguramente había perdido, muchos dicen, el color por los 3 días que estuvo en el pez. Entonces lo ven pálido y ¿saben lo que piensan debido a las supersticiones de ellos? Que es un dios que ha salido vomitado de un pez. Y ellos adoraban a un dios que era un pez. También parte de la superstición como que había preparado en un sentido a este pueblo porque hubo un eclipse solar, lunar también hacía poco. Entonces como que, bueno, la gente dada a la superstición, cuando escuchan el mensaje de Jonás, Dios usa también eso. Ahora, pero el punto es este. Ser enviados a la gran comisión de Dios nos convierte en la burla del mundo. Y a este mundo supersticioso que le toca ir a Jonás, ¿quién le iba a prestar atención a este loco profeta desconocido para ellos? ¿Quién le va a dar importancia a alguien que viene a hablar de un Dios al que no conocen, cuando ellos tienen sus propios dioses locales? Ellos tenían dioses locales y este Jonás viene de bien lejos, de un Dios que ni conocen. ¿Por qué le deberían escuchar? Para los paganos que no conocían y reconocían a Jehová, entendiblemente iban a dudar o a no creer lo que Jonás estaba comunicando. Jonás se estaba exponiendo al odio intimidante de sus enemigos al osar pisar su ciudad. ¿Cuánto más no iba a ser odiado al profetizar contra ellos?
Cualquiera que no reconociera la deidad única de Jehová se preguntaría comprensiblemente, ¿qué tenía que temer una ciudad así, tan poderosa, tan intimidante, de esta deidad proveniente de un país lejano y comparativamente proveniente de un país minúsculo como Israel? Lo más lógico a esperar era que los ninivitas respondieran con soberbia e incredulidad, como el mundo muchas veces responde a nuestro mensaje. ¿Acaso no es así como muchas veces somos nosotros tratados? De alguna manera, la soberbia y la incredulidad nosotros la padecemos en esas actitudes de aquellos a quien queremos testificar, de quien le queremos hablar del Señor y nos miran como diciendo, ¿y vos de dónde saliste? ¿Quién conoce a tu Dios? ¿A quién le interesa tu Dios? Yo no necesito un Dios, muchos dicen. Yo no necesito arrepentirme, la mayoría dicen. Yo soy una buena persona. La iglesia es para los pecadores, la gente que ha hecho mal y tienen cosas de qué arrepentirse. Yo no. Ir a la iglesia es para débiles. La iglesia no es para mí, una persona con un título, con una carrera. Yo, un doctor de medicina, voy a necesitar de ese invento llamado religión. Voy a necesitar de ese invento llamado Dios. Pero, ¿de dónde saliste, cristianito? Hay una triste realidad de que los hombres y mujeres que se sienten encumbrados y exitosos en sus quehaceres de la vida, generalmente creen que no necesitan nada de nadie, ni siquiera de Dios. Y como no pueden atacar a Dios, a quien no ven, ¿a quién atacan? Atacan al mensajero que lo tiene delante de sus ojos. A él sí lo pueden ver. En otras palabras, a veces somos intimidados por personas que creen que ya han alcanzado todo en la vida y no necesitan de Dios. Y menos necesitan o quieren que nosotros les hablemos de Dios. Hay como un sentido de superioridad moral también de aquel que no conoce el poder transformador del Evangelio de Cristo sobre la vida del pecador. Y le quiero comentar a qué me refiero. La gente del mundo encuentra muchos problemas con este cambio radical del pecador. ¿Por qué? Bueno, la gente del mundo encuentra problemas con este cambio radical del pecador y usan el pasado del pecador como excusa para no querer escuchar el Evangelio. Seamos realistas. Un ciudadano de buena moral encuentra claros problemas cuando un cristiano que experimentó el divorcio le viene a hablar de arrepentimiento de pecado, siendo que el mundano ha tenido una conducta marital intachable. No va a querer escuchar. El hombre no regenerado, sobre todo aquel con una conducta moral intachable, que los hay, gracias a Dios, tienen grandes dificultades para escuchar el Evangelio que es traído por un cristiano, quien es una nueva criatura regenerada por el Espíritu Santo, pero que en su pasado era un inconverso, que era ladrón, homosexual, divorciado, borracho. El mundano tiene problemas con eso. El no regenerado tiene problemas con eso. Hay una actitud reacia, intimidante, prejuiciosa de parte de algunas personas que ocasiona que muchos cristianos no se animen a evangelizar. Pero entendamos que el pecador asume una actitud beligerante y despreciadora hacia el cristiano porque el pecador no entiende su condición y se ve mejor de lo que él verdaderamente es. Y en un sentido, hermanos, Jonás pudo haber tenido la misma experiencia, o él pudo haber temido experimentar algo parecido. Como si Jonás dijera, ¿qué tal si estos ninivitas se creen que son mejores que yo, que son mejores de lo que son, no entienden la gravedad de su pecado, no entienden su ofensa contra Dios y terminan desquitándosela conmigo el mensajero? Así como pudo pasarle a Jonás, nos puede pasar a nosotros. Que nos sintamos intimidados y con miedo a testificar
porque el mensaje de la gran comisión nos convierte en enemigos del mundo. Sea porque ellos no pueden apreciar la gravedad de su pecado o porque no pueden entender la santidad del santo Dios que han ofendido. Esta intimidante realidad fue verdad de Jonás, quien fue comisionado a ir a Nínive, una de las ciudades más pecadoras y más malvadas que había en el tiempo, en ese momento. Pero también es verdad de nosotros, quienes somos comisionados a ir al mundo con el evangelio de salvación de Cristo. Y bueno, y muchas veces nos sentimos intimidados. Hermanos, de esos 2 versículos, yo lo que quiero que vean y extraiga es que es fácil obedecer cuando verdaderamente conocemos al Dios que nos manda y que nos comisiona. Cuando conocemos a ese Dios es fácil. Vimos, es Él quien nos comisiona. Es Él quien nos da la comisión, nos da la palabra. Nosotros debemos confiar en Dios. Entonces, a modo de que usted conozca este Dios que está enviando a Jonás, porque dijimos, esto es acerca de Dios, vamos a concluir dándole una mirada. Quiero dejarlos con una realidad muy alentadora, que si piensan en ella, van a sentirse sumamente motivados para llevar adelante la gran comisión. ¿Cuál es esta realidad alentadora? Que Dios es el personaje de la historia. Lo era en Jonás, lo es ahora. Sí, Dios fue el personaje en la comisión de Jonás a Nínive, como lo es en nuestra comisión para ganar el mundo para Cristo. El personaje principal no es el profeta Jonás, no son los ninivitas, o no es Moby Dick, bueno, la ballena, o los marineros tampoco. Entonces, el personaje principal de este libro es Dios. Este es un libro acerca de Dios. Hay varias verdades acerca de Dios que son reveladas a nosotros. Y estos 2 primeros versículos nos ayudan a entender a Dios. Y eso nos ayuda a amarle más. Y si le amamos más, porque le conocemos más, vamos a ser más obedientes. Hermanos, no perdamos de vista el concepto de que tener un alto concepto de Dios es necesario para vivir una vida agradable a Él. Tener un alto concepto de Dios es lo único que nos va a permitir ser obedientes. Cuando pervertimos el concepto que tenemos de Dios o tenemos un concepto muy bajo de Dios, invariablemente vamos a pervertir la manera en la que vivimos, o sea, vamos a ser desobedientes. No tenemos un buen concepto de Dios. Entonces, ¿cuáles son las verdades acerca de Dios que aprendemos en estos 2 versículos de Jonás? Estamos viendo capítulo 1, versículos 1 y 2. Aprendemos 4 características o atributos de Dios. ¿Y cuáles son ellos? Dios es soberano. Él es omnisciente. Dios es justo. Y Dios es misericordioso. Es fácil obedecer a un Dios soberano. Entonces miremos eso. La soberanía de Dios es demostrada claramente. ¿Cómo? Nada ni nadie en este libro puede limitar a Dios. Lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Dios tiene autoridad sobre Jonás y Él se toma la prerrogativa de extender perdón aún al más malvado de los hombres, aún a los ninivitas. ¿Cómo es la soberanía de Dios demostrada en este pasaje? Bueno, miren, hay varias maneras. Es demostrado en la selección del siervo de Dios. La palabra del Señor vino específicamente a Jonás, el 1:1, y esto no es basado en su carácter. Esto no es basado en algo que tenía Jonás de especial. Dios es soberano para elegir. Dios escoge a sus siervos de acuerdo al deseo de su voluntad, de la voluntad de Dios. Dios no le pide permiso a Jonás. Dios no nos va a pedir permiso a nosotros. Dios es soberano. Esta soberanía de Dios es demostrada también en la comisión dada a Jonás. Este es el mandamiento, estilo militar que recibe el profeta. Levántate, ve,
no hay ninguna espera de parte de Dios de ver cómo iba a responder el profeta. No hay detalles, no hay revelación especial. Esto es demostrado en los medios que usa para que cumpla el ministerio también. Y esto lo vamos a ir viendo a medida que estudiamos el libro. Y hermano, lo que trae paz al cristiano para que pueda aceptar sin quejas la voluntad de Dios es entender o recordar que la soberanía de Dios está íntimamente ligada al carácter de Dios. Usted necesita conocer a Dios. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. Dios se ha revelado a nosotros. Y lo que vemos también de esta soberanía de Dios es que Dios tiene jurisdicción sobre Jonás y sobre Nínive. Dios no es un Dios local. Él es soberano y eso es demostrado en que llama a juicio a esta malvada ciudad. En el concepto de los ninivitas en el momento es cómo este Dios, que es el Dios de Israel, viene y nos llama a juicio. Pero bueno, la soberanía de Dios es demostrada ahí. ¿Y saben qué? Esto nos debería hacer obedientes, hermanos, porque Él es el Señor, Él es el soberano, nosotros somos sus criaturas, debemos obedecer inmediatamente. Conocer la sabiduría de Dios nos ayuda a ser más obedientes y eso nos ayuda en lo que es esta gran comisión que hemos recibido como cristianos. Ahora, otra cosa que le quiero mostrar, otro atributo de Dios, es la omnisciencia de Dios. Es fácil obedecer a un Dios omnisciente. Déjeme que le explique. La omnisciencia de Dios es exhibida en que Él ve, sabe y conoce todo en todo lugar exhaustivamente. De acuerdo, como veíamos, a las creencias paganas de ese tiempo, los dioses eran locales. Su jurisdicción estaba restringida. Por lo tanto, el Dios de Israel, según ellos, no tendría jurisdicción sobre una ciudad que estaba a más de 600 millas de distancia de Israel. Pero Dios nos informa en su palabra, en Proverbios 15:3, escuche esto, que en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Dios es omnisciente. Dios ve todo, Dios ve toda la maldad, Dios ve toda la bondad. Esto puede ser una fuente de gran temor para aquel que está haciendo el mal, pero también una fuente de gran esperanza para aquel que está haciendo el bien. Para el cristiano que es obediente, el conocer de la omnisciencia de Dios, esta omnisciencia divina le va a ayudar a no caer en la mentira y la hipocresía de una vida vivida con una doblez. Porque Dios nos está mirando. Esto nos tiene que alentar. La omnisciencia de Dios es ese, por decirlo así, ese antídoto contra el veneno de la mentira y la hipocresía. Si usted ha sido picado por la serpiente de la hipocresía y de la mentira, dese el antídoto de que Dios es omnisciente, Dios lo está viendo. No importa la recámara más íntima que usted se vaya, Dios sabe lo que usted está haciendo, lo que usted está pensando. Alentarnos con la omnisciencia de Dios cuando somos comisionados tiene sentido, pues Proverbios 5:21 dice esto, miren, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Vaya tranquilo a la comisión que Dios le ha dado. Hagamos nuestro ministerio para la gloria de Dios. No trabajemos para agradar al hombre. No necesitamos ser vistos. Dios sabe todo. La omnisciencia de Dios debería volvernos sinceros y transparentes. Él sabe todo. ¿Para qué tratar de ocultar las cosas? Pero mire otro atributo de Dios ahí, la justicia de Dios. Y es fácil obedecer a un Dios justo. Este atributo divino es exhibido en que la maldad de los ninivitas demandaba que Dios respondiera en contra de ese pecado. El Dios soberano y omnisciente no va a actuar de una manera inmutable o pasiva hacia el pecado, lo va a castigar. Dios no solamente va a observar y saber qué es lo que pasa, sino que su santo carácter demanda que responda a este conocimiento y que accione en referencia al pecado que ha observado.
La justicia de Dios es la que provoca que seamos comisionados a evangelizar el mundo. Piensen eso, porque Dios reacciona contra el pecado. Por eso nuestra comisión, el mensaje es condenar el pecado, ofrecer a Cristo, el Salvador de los pecadores. Dios no barre el pecado debajo de la alfombra, sino que lo condena, lo castiga o lo perdona si el pecador se arrepiente. El mundo inconverso no conoce la magnitud de la santidad de Dios y está en nosotros decirle, por ende ellos no entienden la necesidad que tienen de Dios. No entienden la necesidad de que esta justicia divina va a ser ejecutada contra ellos. Y es nuestra obligación decirles. Pero no importa lo que el mundo piense acerca de sí mismo. Lo que importa es lo que Dios piensa respecto a Él mismo. Es lo que Dios piensa respecto al pecado que hay en el mundo. Y Jonás 1:2 nos muestra que cuando Dios nota que su ley es transgredida, cuando Él ve que su santo carácter es mancillado, Él va a reaccionar violentamente en juicio en contra del pecado y del pecador involucrado en el mismo. Así que, evidentemente, Jonás describe este atributo con precisión, porque dice, ninivitas, tomen esta advertencia seriamente. Dios no va a dejar su pecado sin castigar. Y hermanos, cumplamos fielmente nuestra comisión, porque la justicia de Dios es la ejecución inflexible de las penalidades impuestas por su santa ley. La justicia de Dios debería volvernos humildes también, porque quien verdaderamente entiende la justicia de Dios, realmente entiende que somos culpables y no merecemos su favor, pero lo hemos recibido por misericordia, que es el otro atributo que vemos ahí. Y es fácil obedecer a un Dios misericordioso. En el 1:2 de Jonás, el profeta es enviado al hablar advirtiendo acerca del juicio de Dios. Qué distinto es este escenario al que se produce en otro libro. El profeta Nahum profetiza contra Nínive, pero no a los ninivitas, lo hace a los israelitas. Los ninivitas nunca se enteran. Ahí no hay ningún tipo de aviso, advertencia a los ninivitas. La información solo es compartida con el pueblo de Dios para alentarlos a que Dios iba a traer justicia. Evidentemente, Dios no tenía ninguna obligación de avisarles. Por lo tanto, la amenaza del castigo de Dios es una muestra de la misericordia de Dios. ¿Se entiende eso? Que Dios le esté diciendo que lo va a castigar de su pecado si no se arrepiente es parte de la misericordia de Dios. La advertencia del castigo de Dios despierta la conciencia, alarma el alma y mueve al pecador a que se arrepienta. Como decimos en Puerto Rico, en guerra avisada no hay muertos, ¿no? La advertencia dada a los ninivitas para que se arrepientan nos hace entender que cuando presentamos el Evangelio debemos primeramente dar las malas noticias. El mundo necesita conocer las malas noticias antes de que le hablemos las buenas noticias. Las amenazas no son contraproducentes para la relación del pecador con Dios, todo lo contrario. Las amenazas de Dios en la Biblia son por misericordia, son misericordia divina. Y el problema es que si el mundo o nosotros mismos tomamos en poco estas amenazas, entonces la salvación ofrecida también se vuelve insignificante. Dios anuncia el juicio de la manera más atemorizante posible. ¿Para qué? Para mostrar su misericordia. Hay gente que decide, y dice, indignarse de ver que Dios mata y pierde de vista el hecho más importante, de que Él tiene derecho a matar. Él es un Dios santo que ha sido ofendido y Él tiene el poder para hacerlo. En vez de indignarse con eso, debería tener temor de que Dios mata. En vez de querer convertirse en el juez de Dios, deberían agradecerle por las tantas y muchas advertencias que Dios les ha dado y las gráficas demostraciones de su castigo para que los pecadores teman y se arrepientan. La misericordia de Dios es este atributo de Dios que hace compasivos, lo muestra compasivo hacia sus criaturas. Y qué bendición, hermanos, que esto no es algo pasajero. Esto es parte del carácter incambiable del carácter de Dios. La misericordia de Dios es una misericordia santa, perdona el pecado, pero no protege el pecado. La misericordia de Dios es un refugio para el que se arrepiente, pero no para el que presume de Dios.
Salmo 103:8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8 dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Casi lo mismo. En un sentido, lo que los ninivitas escucharon es lo que Isaías expresó con otras palabras. Y esto está en Isaías 55:6 y 7. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Hermanos y amigos aquí presentes, la misericordia de Dios debería volvernos esperanzados debido a su misericordia, ya que hemos sido perdonados aún sin merecerlo. Él nos perdona. Y amigo, amiga, tú que estás aquí sin Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Escucha esta advertencia seria de que Dios va a castigar el pecado y confiesa a Cristo como tu único Señor y Salvador. Así que obedezca al inconverso. Ven a Cristo. Y que obedezca al cristiano. Predica el evangelio al perdido que necesita a Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu gran comisión dada a nosotros. Gracias por el ejemplo del profeta Jonás. Ayúdanos a seguir viendo, Señor, lo que viene. Danos un corazón compasivo para predicar el evangelio y ser responsables con este mundo perdido de darles las buenas noticias de Cristo. Oramos en tu nombre y para tu gloria. Amén.